cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre oh, proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre oh, proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre oh, proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Hola iglesia, hola familia, qué bendiciones volver a estar con ustedes. ¿Qué tal estás disfrutando esta Semana Santa? Es un privilegio poder estar juntos y aprender sobre estas fechas que estamos celebrando. Y sobre todo el día de hoy, que es Domingo de Resurrección, el día más importante que tenemos nosotros los creyentes, el día de la victoria de Jesús. ¿Sabes? La vida de los que vieron a Jesús resucitado nunca volvió a ser igual.
Y hoy a ti y a mí nos puede y nos debe pasar lo mismo. Ver con los ojos de la fe a Jesús resucitado. Y después de ese mensaje, nuestras vidas no pueden seguir igual. Amén. Y sabes, hoy Dios nos va a enseñar mucho, pero también tenemos mucho que recordar. Así que Biblias abiertas, ¿sabes qué? Algo con que apuntar y vamos a poner mucha atención, ojos y oídos bien atentos y sobre todo un corazón humilde dispuesto a aprender. Y no permitas que la costumbre, el orgullo, ¿sabes? El pensar que sabemos mucho impida que podamos ver a Jesús vivo. ¿Sabes? Porque siempre que alguien ve a Jesús resucitado, las cosas cambian totalmente. Y en este mensaje se te van a hacer muchas preguntas, Dios nos va a hacer muchas preguntas. La idea es hacernos pensar sobre nuestras vidas. Así es que vamos preparándonos y quiero iniciar con esta pregunta. Jesús hizo muchos milagros y la pregunta es, ¿cuál fue el milagro más grande que hizo Jesús? El milagro que benefició a más gente, que bendijo a más gente. No fue que sanara un ciego, esto es algo grandioso y esto también nos ayudó para poder ver el poder de Jesús. Tampoco fue que alimentara a una multitud, ellos se beneficiaron, claro, y nosotros también al ver el poder de Jesús. Y mira, déjame te pongo un video donde tú vas a ver cuál es el milagro más grande de Jesús. Este milagro nos bendijo a todos. Este milagro cambió todo. Así es que te invito a que veamos este video. Sin duda, el milagro más grande que Jesús hizo fue resucitar de los muertos. ¿Sabes? Todos, absolutamente todos fuimos bendecidos por esto y hoy es el tema del cual vamos a hablar. Pero antes de hablar sobre esto, quiero empezar con una promesa de Dios. Está en el libro de Proverbios 4, donde la Biblia dice que la vida del creyente es como el amanecer. ¿Sabes? Primero está medio oscuro y va aclarando, cada día más claro, cada día mejor, hasta que el día es perfecto. Dice textualmente, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora,
que va en aumento hasta que el día es perfecto. Una vida cada vez mejor, un panorama y un futuro cada vez más claro. Y la pregunta que te quiero hacer, contéstatela a ti mismo, es: ¿tu vida es así? ¿Tu vida es así? ¿Es cada vez mejor? Si la respuesta es sí, ¿sabes qué? Te felicito, sigue adelante, porque la promesa de Dios es que cada vez será mejor. Pero si la respuesta es no, ¿sabes? Te quiero hacer otra pregunta: ¿por qué no? Y te quiero aclarar algo: si estás esperando a que todas las cosas que te rodean se acomoden de manera correcta para que tu vida sea lo que tanto anhelas, te tengo malas noticias. Vas a seguir esperando, porque esto no va a suceder. Porque la razón de que una vida no sea lo que uno anhela no está afuera, no está en las circunstancias, sino adentro, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y hoy es el día más importante para los creyentes, para los cristianos, porque hoy festejamos el domingo de resurrección. Cada año celebramos este día, el domingo de resurrección. Pero la pregunta es: ¿realmente estás celebrando algo el día de hoy? ¿Sabes qué estás celebrando? ¿Y qué diferencia hay entre el domingo de resurrección del año pasado o de los años anteriores con este? ¿Sabes? ¿Existe alguna diferencia? No en lo de afuera, sino en lo de aquí adentro. Porque si no hay ninguna diferencia dentro de ti, ya me puedo ir imaginando cómo será el domingo de resurrección de 2023. Y no necesito ninguna bola de cristal. ¿Sabes qué? Será igual al día de hoy. Y la razón por la que nuestras vidas no son mejores, incluso algunas son cada vez más mal, algunas son peores, tiene mucho que ver con no entender lo que hoy estamos celebrando. ¿Sabes? Con no entender lo que es el domingo de resurrección. Con pensar que es una fiesta religiosa de algo que pasó hace mucho tiempo, pero que no tiene mucho que ver con mi vida. Una fiesta cristiana que nada tiene que ver conmigo, salvo que siempre tengo vacaciones en estos tiempos. ¿Sabes? Y el hecho de que hoy festejemos el domingo, celebremos el domingo de resurrección, es una verdad increíble, que tiene que ver con nuestras vidas más de lo que pensamos y más de lo que imaginamos. Y sabes, si tu vida no es lo que tanto anhelas, si tu vida cada día no es mejor, o incluso estás estancado o piensas que vas de mal en peor, ¿sabes qué? Tú tienes que poner mucha atención al mensaje de hoy. Porque hoy Dios tiene una enseñanza maravillosa para ti, para mí, y el que te creó y el que nos creó sabe exactamente lo que tú y yo necesitamos. Y sabes, esta enseñanza es lo que hoy tú y yo necesitamos. ¿Qué es la resurrección? ¿Qué significa la resurrección de Jesús? ¿Y qué tiene que ver con mi vida? Así es que vamos a orar. Te invito a orar para que Dios nos haga despertar a esta increíble verdad, el hecho de que Él resucitó, el hecho de que nuestro Dios está vivo y todo lo que esto significa para cada uno de nosotros. Así es que si te sientes cómodo, cierra tus ojos y oramos y le decimos a Dios: Dios, gracias Señor, porque hoy celebramos esta increíble realidad, el hecho de que tú estás vivo, el hecho de que tú resucitaste. Enciende la luz en nuestros corazones, Dios, y en nuestras mentes, y haznos entender esta preciosa e increíble verdad. Lo que significa también para cada uno de nosotros el hecho de que tú hayas resucitado. Y sobre todo, haz que esta verdad la hagamos nuestra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así es que vamos a hablar de la resurrección y de entrada, como introducción, déjame contarte algo. En la Biblia, Dios nos habla de 2 días que prácticamente son los días más importantes que ha habido. Uno, el viernes donde Jesús es colgado en una cruz, el día que Él muere en una cruz, y el otro día es el domingo, el día en el que Él resucitó. 2 días que tienen que ver con Jesús, 2 días que son muy distintos, pero que forman parte del mismo tema. Cuando tú separas estos 2 días, cuando tú separas estos 2 días como si fueran algo distinto, 2 historias diferentes, cometemos un gran error.
Y sabes, el problema es que muchos lo hacen y por eso sus vidas son afectadas. Y déjame empezar hablándote del viernes. Ese día Jesús fue apresado por los romanos, fue golpeado, escupido, insultado por los hombres. Ese día la gente gritaba, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pero ese día fue el día en que fuiste más amado por Dios. Ese día Él decidió pagar nuestra deuda. Todos nuestros pecados fueron pagados en esa cruz. Ese día el cielo se abrió para ti, para mí. Como dice la Biblia, el velo del templo se rasgó y tuvimos acceso a Dios. Ese día Jesús murió y ese día fue puesto en una tumba. Y sabes, ese día los que creían en Él pensaron que todo había acabado, que nuestro Dios estaba muerto y se escondieron llenos de miedo. Y sabes, incluso hoy muchas personas tienen imágenes y tienen cruces con un Dios sangrando, con un Dios sufriendo, clavado, incluso muerto. Y sabes, las vidas de las personas que viven en este viernes, sabes, son vidas con miedo, son vidas llenas de tristeza y sin esperanza. Vidas de personas que se esconden para no hablar de su fe, y desgraciadamente son la mayoría de los cristianos. Cristianos con un rostro lleno de tristeza, que hablan de un Dios muerto. Y desgraciadamente muchos de los que creen en Jesús viven en este viernes. ¿Sabes? Se saben amados por Dios, saben que sus pecados fueron pagados por Él, pero su Dios está muerto. Viven agradecidos por lo que Jesús hizo, pero viven tristes y sin esperanza, no sonríen. Y a nadie se le antoja vivir así. ¿Sabes? Hacer del cristianismo una religión. Y son personas que hablan más de sus fallas que de lo que Jesús hizo. Personas que tienen ganas de vivir una vida diferente, pero no pueden. Unos viven llenos de culpa por sus fallas y otros llenos de tristeza. Y como Pedro, algunos se esconden porque en su vida lo han negado no 3 veces, sino muchas veces más. Luchando con el pecado, cayendo siempre en lo mismo porque no pueden cambiar. Y sabes, su Jesús está muerto en una cruz o incluso está enterrado en una tumba. Viven un cristianismo de viernes. Pero otros que no son muchos, desgraciadamente son pocos, viven el domingo de resurrección. Viven contentos, sabiendo que Jesús, su Dios, está vivo y sabiendo que son muy amados por Él. Viven en libertad, viven en esperanza, viven vidas que se antojan y hacen que otros crean en su Dios. Los cristianos que viven el domingo de resurrección. Y la pregunta que te hago, y recuerda, no es para que me la contestes a mí, sino para que te la contestes tú. ¿Tu cristianismo es de viernes o es de domingo? ¿Tu fe es de viernes o es de domingo? Porque hoy festejamos el domingo de resurrección. Y te has puesto a pensar, este es un punto, te has puesto a pensar, si no existiera el domingo de resurrección, si la historia hubiera terminado el viernes y ahí se acaba, Jesús muerto en una cruz y después puesto en una tumba y ahí se terminó todo, que no hubiera domingo de resurrección. ¿Sabes? Que hoy, en este domingo, no festejáramos nada, que fuera un domingo común y corriente. ¿Qué pasaría en mi vida? ¿Cómo afectaría esto mi vida si no hubiera domingo de resurrección? Y si no lo has pensado, el apóstol Pablo sí lo pensó. ¿Sabes? Y mira lo que dice en la palabra de Dios, cómo sería tu vida y mi vida si no hubiera habido el domingo de resurrección. Y esto está en el libro de 1 Corintios 15, así es que vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a leer un poco acerca de ese tema. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera resucitado Jesús? Si no hubiera habido domingo de resurrección. Dice 1 Corintios 15, versículo 14, si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. ¿Sabes, amigo? Si Cristo no hubiera resucitado, hoy estaríamos aquí solamente perdiendo el tiempo. Decirte cristiano no significaría absolutamente nada.
Y mira, dice el siguiente versículo, el 15, dice, y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios. Si Jesús no hubiera resucitado, todo esto sería una mentira. El cristianismo sería una religión más, como muchas que hay, que no sirven para nada. Una religión inútil, una farsa, una mentira. Y mira, si Cristo no resucitó, todo lo que predicamos es mentira. La Biblia, esto solamente sería un libro más lleno de mentiras y lleno de cuentos. Y si Cristo no hubiera resucitado, no podríamos confiar en Él, ni nada de lo que Él dijo. Porque ¿sabes qué? Muchas veces Él dijo, voy a resucitar. Y si no resucitó, entonces mintió. Y no se puede confiar en alguien que miente. Y continúa el pasaje diciendo que si Cristo no resucitó, ¿sabes qué? No hay salvación para nosotros. Dice el versículo 16 y 17, y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado, y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Entonces, amigo, si Jesús no resucitó, de nada sirve que yo diga que soy salvo. Es inútil que yo lo diga. Mis pecados me condenan ante Dios y hay una eternidad terrible que me espera. Es más, dice el versículo 18, que si Cristo no resucitó, todas las personas que murieron creyendo en Él están perdidos. No las volveríamos a ver. Mi padre murió creyendo en Jesús. Muchos amigos míos han muerto creyendo en Jesús. ¿Sabes? Si Cristo no resucitó, entonces ellos están perdidos y nosotros también, en un sufrimiento eterno. Y dice que si Cristo no resucitó, dice el versículo 19, después de esta vida, ¿todo se acaba? ¿Hay un sufrimiento eterno? Y entonces, en estas condiciones, los cristianos deberíamos ser las personas que más lástima dan en este mundo. Dice textualmente, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. ¿Sabes? Los cristianos seríamos las personas más dignas de lástima en todo este mundo. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo el tiempo nada más. Porque todo lo que dice aquí es mentira. Porque Jesús nos mintió y no podemos confiar en Él. Porque nuestros muertos están muertos eternamente y no hay salvación. Porque no tenemos esperanza y porque estamos perdidos. Claro que en estas condiciones somos las personas más dignas de lástima de este mundo, tú y yo. Esto suena terrible, ¿verdad? Pero el pasaje no termina ahí. ¿Sabes? La historia no termina ahí. El pasaje continúa y dice en el versículo 20, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. ¿Cómo ves? Y termina diciendo, Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de muchos, muchísimos que van a resucitar gracias a Él. Sí resucitó, esta es la verdad. Y como sí resucitó, amigo, no estamos perdiendo el tiempo. Nuestra fe no es inútil, ¿sabes? Estar aquí no es inútil y estar haciendo lo que estamos haciendo tampoco es inútil. Si Jesús resucitó, porque sí resucitó, los que murieron creyendo en Él están en el cielo, en un lugar increíble y muy real, experimentando una vida maravillosa. Jesús es Dios, Él resucitó y si Jesús resucitó, entonces Él es Dios y no es un hombre común. Y si resucitó, el cristianismo no es una religión de hombres, el cristianismo es la verdad. Y sabes, si resucitó, podemos creer en todo lo que le dijo y la Biblia entonces es la palabra de Dios. Amén. Y como sí resucitó, déjame decirte una preciosa verdad, Jesús está vivo. El cristianismo es verdad, no estamos perdiendo el tiempo, amigos. Los cristianos tenemos un mensaje increíble que este mundo debe y necesita escuchar. Jesús está vivo. Y este mundo necesita a Jesús y a nosotros se nos ha encargado de decirle a todos que Dios está vivo. Y los cristianos somos los únicos que nuestro líder no está en una tumba porque resucitó. ¿Sabes? Todas las demás religiones van a visitar a su líder a una tumba, pero nosotros los cristianos vamos a la tumba de Jesús para ver cómo Él no está ahí porque Él ha resucitado.
Cuando las mujeres fueron a embalsamar a Jesús después de que él fue colgado en una cruz y puesto en una tumba, dos ángeles se aparecieron y dijeron en el libro de Lucas 24, dice, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado, nuestro Dios está vivo. Y esto es maravilloso. Pero cuando un cristiano, cuando tú y yo, o tú o yo, se nos olvida que Jesús está vivo y nos acostumbramos a esto, ¿sabes qué? Nuestra fe se convierte en una religión muerta. Entonces pensamos que el cristianismo solo son reglas que uno tiene que cumplir. Cuando a un creyente se le olvida que nuestro Dios está vivo o se acostumbra a esta maravillosa verdad, ¿sabes qué? Entonces se olvida que la fe se trata de una relación personal con Él. Olvida que en una relación lo que más se disfruta es la intimidad, y vuelve su relación con Dios una relación fría, mecánica, en la que solamente Dios está ahí para que le pidas cosas y Él solamente te está ordenando que le obedezcas. Eso hace cuando tú y yo olvidamos que nuestro Dios está vivo. Cuando tú y yo olvidamos esto, olvidamos que se trata de una relación de amor, no de una religión. Llegamos a pensar que a lo que Dios le gusta es que tú y yo hagamos, y en realidad, ¿sabes qué? Lo que a Dios le gusta no es que hagamos, es que estemos con Él. Eso es lo que Dios anhela. Y cuando nuestra fe se trata de lo que nosotros hacemos en lugar de lo que Cristo hizo, dejamos de agradecer. Y se nos olvida lo más importante, la eternidad, y empezamos a vivir por lo temporal. Hay muchos efectos, muchas cosas que pasan en nuestras vidas cuando tú y yo olvidamos el domingo de resurrección. Y como Israel en el desierto, cuando olvidamos esto, empezamos a quejarnos de todo lo que nos pasa, en vez de darle gracias a Dios. Porque como dice, si Jesús no hubiera resucitado, seríamos los más dignos de lástima. Pero ¿qué crees? Sí resucitó. La verdad es que Jesús, Él resucitó. Y el hecho de que haya resucitado nos hace ver las personas más afortunadas del mundo, no dignos de lástima, los más afortunados del mundo, los más especiales, súper amados, súper valiosos. Así de grande es el amor de Dios, así de importante eres tú y soy yo para Dios. Voltemos a ver la cruz y voltemos a ver la tumba vacía. Pero cuando dejamos de agradecer, porque olvidamos que Jesús resucitó, ¿sabes? Se nos olvida que hemos sido perdonados. Y se nos olvida el precio que costó este perdón Dios en una cruz. Y déjame te cuento una historia. Esa historia es real. Un niño vivía cerca de su escuela, pero todos los días, después de clases, llegaba tarde a su casa. Su mamá le dijo, ¿sabes qué? Quiero que saliendo de la escuela regreses a casa, que no te tardes, pero él no lo hacía. Siempre se encontraba cualquier pretexto, siempre se encontraba amigos que le hacían que llegara tarde a casa. Su mamá se preocupaba porque el niño hacía esto. Y un día le pidió ayuda a su esposo, al papá de este niño. Y el papá habló con el niño y le dijo, quiero que vengas de la escuela directamente a casa todos los días. Si llegas tarde, va a haber consecuencias. Al día siguiente, llegó más tarde que nunca. Y sabes, mamá no dijo nada, papá no dijo nada, y a la hora de la comida, la mesa estaba llena de platillos increíbles, un verdadero banquete. Mamá tenía un plato increíble, papá tenía un plato maravilloso, pero delante del niño, solamente había una rebanada de pan seco y un vaso con agua. Se sentaron a la mesa y el hijo se dio cuenta, esta es la consecuencia de lo que yo he hecho. Él tenía muchísima hambre, olía riquísimo la comida y sin decir una palabra, el padre tomó su plato y lo puso frente a su hijo. Y tomó el plato del hijo y ¿sabes qué? En esa comida el padre comió la rebanada de pan seco y bebió el vaso con agua. Y lo único que le dijo al hijo fue, te amo hijo. El niño nunca olvidó esto.
De adulto contaba, toda mi vida he sabido cómo es Dios por lo que hizo mi papá ese día. Y sabes, ese es el Cristo. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Tomó nuestros pecados y nos dio su rectitud. ¿Sabes? Tomó nuestro lugar en la cruz y Él se puso ahí. Jesús pagó todos nuestros pecados. Nunca olvides, eres inocente por lo que Jesús hizo. Él pagó toda nuestra deuda. Las últimas palabras de Jesús en la cruz fueron: consumado es, todo está pagado. Pero la tumba vacía también significa que el pecado no pudo retener a Jesús. Él resucitó. Y esta tumba vacía solamente nos dice la promesa de Dios de que tú y yo podemos vivir una vida diferente, una vida libre de la esclavitud del pecado. ¿Sabes? Todo eso que nunca has podido vencer está en aquel que venció el pecado, en esa tumba vacía. Dice en Juan 8, así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Cuando una persona no entiende esto, ¿sabes? Cuando no entiende lo que significa la tumba vacía, cuando alguien olvida esto, es fácil ser atrapado por el pecado y caer en lo mismo y vivir en culpa. La tumba vacía también significa que quien confesó con su boca y creyó en Jesús e hizo de Jesús su Señor, el Señor de su vida, va a estar eternamente con Él. Dice Romanos 10, si confiesas con su boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sabes? Una tumba vacía significa que vamos a estar eternamente con Él porque creímos en Él y porque lo hicimos el Señor de nuestras vidas. Pero esto también significa que quien no lo ha hecho eternamente está separado de Dios. Y sabes, a nosotros nos toca decirles que Jesús está vivo. Y cuando tú ves a una iglesia, esto es muy importante, cuando tú ves a una iglesia donde hay mucha gente enferma, es porque han olvidado el domingo de la resurrección. ¿Sabes? El domingo de victoria, el domingo en que Jesús resucitó. Porque olvidamos que allí en la cruz, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, dice Isaías 53. En esa cruz no solamente fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, no solamente Él recibió el castigo que tú y yo recibiríamos, dice también, por su llaga fuimos nosotros curados. Así es que cuando tú y yo como iglesia olvidamos esa cruz y ese domingo de resurrección, entonces la iglesia vive llena de enfermedades. Una iglesia que olvida el domingo de resurrección, ¿sabes? Y olvida lo que Jesús hizo y olvida el costo de lo que Él pagó. La consecuencia es que cuando el enemigo nos ataque con escasez, con problemas, pensemos que la vida es así, resignados, sin esperanza, pensando que así nos tocó vivir, que Dios quiere que vivamos así, y eso no es verdad. Porque Dios dice en su palabra que si Él fue capaz de dar a su Hijo por mí, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Dice Romanos 8, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Una tumba vacía, esta tumba vacía nos debe de recordar esto. Si Jesús fue capaz de pagar todo lo que hizo por mí, ¿cómo no me va a proveer? Él es mi pastor, nada me faltará. Y sabes, todos los creyentes que vieron a Jesús resucitado, todos, sus vidas fueron totalmente transformadas. Y eso es lo que Dios quiere el día de hoy contigo y conmigo. ¿Sabes? Cuando la gente vio a Jesús resucitado, desapareció el miedo, se llenaron de gozo y se llenaron de poder. Ve a Pedro, primero escondido por haber negado a Jesús, pero después de que lo ves resucitado, ¿sabes qué? Se llena de valor, se llena de alegría y empieza a hablar de su Dios, y 3,000 personas terminan creyendo en ese Dios vivo de Pedro. El tema de plática en ese tiempo, todos hablaban de Jesús y media Jerusalén se había convertido a Cristo. ¿Qué los cambió? El ver a Jesús resucitado. Iglesia, nunca olvidemos que nuestro Dios está vivo, que somos la sal
la sal y la luz de este mundo y que somos la esperanza de este mundo. Y este mundo no necesita más religiones, necesita a Jesús, necesita a nuestro Dios vivo, necesita al Dios que resucitó. Pero solo los que tienen a Jesús resucitado, los que viven en este domingo de resurrección, podrán contarle a los demás que nuestro Dios está vivo y la vida increíble que Él tiene para cada uno de nosotros. Iglesia, tenemos que despertar a esta maravillosa verdad. ¿Sabes? Una tumba vacía, un Jesús que resucitó, un Jesús vivo. Porque cuando como iglesia olvidamos esta preciosa verdad, olvidamos la resurrección y nos acostumbramos a esto, vivimos entonces en un viernes, caemos en una religión que nos hace ver como una iglesia muerta. Un día Jesús dijo, dejen de llorar, no está muerta, solo duerme. Y aunque esto lo dijo sobre una niña que había muerto, también lo puede decir acerca de nosotros. Iglesia, tenemos que despertar. Despierta tú que duermes, dice Efesios 5. ¿Sabes? Tenemos que despertar a festejar esta preciosa verdad de la resurrección. Vivir el domingo de la victoria. Vivir el domingo de la resurrección cada día de nuestras vidas. Y sé que nuestras vidas nunca volverán a ser iguales cuando tú y yo tenemos en mente cada uno de los días que Dios nos regale para vivir el hecho de que Él resucitó, de que Él está vivo. Así es que vivamos este día, celebremos el domingo de resurrección y sabes, nunca volveremos a vivir igual. Que Dios te bendiga, nos vemos la próxima. Cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre oh, proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre oh, proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su